Bienvenidos a Archivos Secretos del Heraldo de México. El día de hoy tenemos un capítulo sobre el tema El libro de Enoc, un evangelio que para muchos es un tanto prohibido, para otros simplemente es falso. A continuación les mostraremos la información que recabamos para saber un poco más sobre este misterioso libro que causa tanta indignación a algunos creyentes que lo consideran un libro maldito. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos del Heraldo de México. Latinoamérica es una región donde predomina el catolicismo. De acuerdo con datos de Statista, empresa dedicada a realizar estadísticas e información sobre diferentes temas, el 57.1% de latinoamericanos se identifican como católicos. Esto quiere decir que esta religión continúa teniendo una gran influencia entre la población. No podemos negar que en épocas pasadas el catolicismo prácticamente dictaba el estilo de vida de los creyentes. Y por supuesto, el principal vehículo de buen comportamiento era la Biblia, ya que para la iglesia lo más importante era tener una congregación de buenos adeptos que se rigiera bajo la palabra de Dios. Sin embargo, existe un escrito que dicta enseñanzas diferentes y las cuales no son permitidas por el clero. En este caso, nos referimos al libro de Enoc. Pero, ¿qué tiene de controversial? Para empezar, este conjunto de textos no es aceptado por algunas religiones como la católica, la cual no la considera un documento oficial de la historia bíblica que todos conocemos. De hecho, un factor importante para que el libro de Enoc sea considerado prohibido es su origen. Por ejemplo, la Biblia, según su propia historia, fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En cambio, este documento se dice que fue hecho únicamente por Enoc, sin dicha inspiración. Pero antes de avanzar más en esta historia, debemos tener claro quién fue este personaje. La existencia de este ser suele ser un enigma para muchas personas. Lo que se ha logrado saber de él es que fue el séptimo hombre del linaje de Adán y padre de Matusalén, quien es conocido por ser la persona más longeva de la Biblia. Se especula que vivió 969 años. La Biblia menciona a Enoc en Génesis 5:24, donde lo describe como un hombre justo que caminó con Dios, vivió 365 años y un día simplemente desapareció. Pues no murió, ya que Dios lo llevó a su lado sin conocer el camino de la muerte. También se dice que fue elegido por Dios para ser su mensajero, y algunos lo toman como referente de fe y devoción. Enoc, al ser una figura muy querida por Dios y considerado mensajero de su palabra, ha sido vinculado a lo que hoy se conoce como la Biblia prohibida, un libro con un gran misterio. Algunos estudiosos aseguran que, en efecto, fue escrito por él mismo. Sin embargo, otros creen que lo redactaron judíos entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Los antecedentes señalan que el texto fue elaborado en arameo o hebreo y posteriormente traducido al griego. Este libro, también conocido como Primero Enoc, contiene información que es considerada por algunos como falsa, especialmente porque su contexto no se apega a la historia tradicional de la Biblia, pues no cumple con los estándares necesarios para formar parte de las Sagradas Escrituras. Por estos motivos es que la Iglesia no acepta este libro como parte de su historia, del mismo modo que se convirtió en una lectura casi prohibida para los creyentes de diferentes partes del mundo, pues consideran que de ninguna manera estos pensamientos debían ser leídos y difundidos entre los feligreses. Pero, ¿qué hay de malo con los escritos de este libro? Algunos líderes religiosos catalogan su contenido como herejía, motivo por el cual forma parte de los denominados libros apócrifos o deuterocanónicos. Pero, ¿qué significan estos términos? Apócrifo significa oculto o no auténtico. Estos escritos
no son reconocidos por católicos, judíos, protestantes y la gran mayoría de religiones. En cambio, los deuterocanónicos literalmente significan del segundo canon, y estos sí son aceptados por la Iglesia Católica y Ortodoxa como parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, dependiendo del enfoque doctrinal al que nos referimos, este libro puede ser considerado legítimo, mientras que para otros es rechazado, lo que alimenta aún más el misterio y la controversia que los rodea. Aunque se dice que la información del libro de Enoc es apócrifa, no se puede negar que tiene ciertas referencias que se encuentran en la Biblia tradicional. Por ejemplo, se menciona el Apocalipsis y la llegada del Mesías, pero con ciertos detalles distintos. En el caso del Apocalipsis, Enoc lo describe como un castigo que será aplicado para ángeles caídos y sus hijos, los Nefilim. Es importante saber que en esta Biblia prohibida, Enoc menciona que los ángeles caídos, o también descritos como los vigilantes, descendieron del cielo y tuvieron hijos con mujeres de la tierra, los cuales fueron llamados Nefilim, y quienes son catalogados en el canon bíblico como gigantes. En cambio, en el Apocalipsis escrito por Juan, el juicio final será para vivos, muertos, pobres y ricos. Para Enoc, los enemigos principales eran ángeles rebeldes, gigantes e impios. Estos últimos son considerados por la Biblia como personas que se alejan de Dios, aunque también pueden tener diferentes significados. Para Juan, los enemigos son Satanás y el falso profeta. En ambas narrativas existe un Salvador. Para Enoc es la figura celestial del Hijo del Hombre, quien juzga y salva. En Juan, el Mesías se describe como Hijo de Dios muerto y resucitado, es decir, Jesucristo. Otras similitudes que comparten el Apocalipsis de Enoc y Juan es que el destino final para los justos será recompensado. Las diferencias radican en que la Biblia prohibida dice que el premio será un mundo restaurado, simbólico y etéreo. En cambio, Juan describe una nueva Jerusalén, donde habrá un cielo y tierra nueva, y Dios estará con los hombres. No es de esperarse que también se ejecute un castigo para todos aquellos que hicieron el mal. Tanto Enoc como Juan coinciden en que todas las personas que se dedicaron a heregir tendrán que pasar por fuego. Sin embargo, en el libro de Enoc, esta pena solo será para los vigilantes, o sea, los ángeles caídos, mientras que en la Biblia se especifica que para todos los hombres de la tierra. En estas escrituras, la figura del Salvador es un elemento importante. Enoc menciona a un Mesías, quien en el juicio divino se encargará de juzgar no solo a los hombres de la tierra, también a todas las entidades celestiales, como los ángeles, y es que especialmente estos personajes tienen una gran influencia en la historia de la Biblia prohibida. El papel de los ángeles tiene un gran peso en este libro, pues se habla de cómo se relacionaron con los humanos y la estrecha relación que mantuvieron con ellos, misma acción que será castigada cuando sea el momento del juicio, según Enoc. A pesar de las similitudes que comparte el libro prohibido con la Biblia tradicional, estas no han sido motivos suficientes para ser tomado como un referente para la Iglesia, especialmente para la católica y cristiana. Sin embargo, no significa que aquellos testimonios no sean válidos para otras religiones, pues por extraño que parezca, la Iglesia Ortodoxa Etíope, Tawaendo, sí toma como modelo a los escritos de Enoc. La Iglesia Etíope tiene sus inicios en el siglo IV después de Cristo. Sus orígenes van de la mano del cristianismo, aunque también han adoptado costumbres del judaísmo, como la circuncisión en niños, la separación de géneros en servicios religiosos, prohibir la presencia de mujeres durante su menstruación, entre otras prácticas. Aunque esta iglesia tiene sus bases en el cristianismo, su modelo no es similar al que se practica en Occidente, pues combina una parte de la comunión ortodoxa oriental, la cual marca una notable diferencia. La Iglesia Ortodoxa Etíope señala un cambio en sus referentes,
pues no son los mismos que los de otras religiones. En este caso, se basan en el libro de Enoc, los jubileos, el Apocalipsis de Esdras y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento católicos. Recordemos que los deuterocanónicos literalmente significan del segundo canon y son tomados en cuenta por las iglesias católicas ortodoxas, y en este caso, por la etíope. Exactamente no se ha encontrado una razón que indique por qué para la iglesia ortodoxa etíope la Biblia prohibida sea parte de su historia. Sin embargo, influye el hecho de que esta religión, a diferencia de otras prácticas religiosas, mantienen un canon más amplio, el cual se puede considerar único dentro del mundo del cristianismo oriental. Aunado a esto, las enseñanzas que se plasman en Primero Enoc son similares a prácticas morales y espirituales que se alinean con la iglesia ortodoxa etíope. También se cree que la importancia de este libro se debe a sus orígenes y tradiciones judías que son retomadas por esta iglesia en sus costumbres. La Biblia prohibida solo es un ejemplo de todos aquellos escritos milenarios que han sido descartados por la iglesia, pues este no es el único caso en el mundo. De hecho, existen evangelios supuestamente redactados por personajes cercanos a Jesús, que no son tomados en cuenta dentro del canon bíblico. Se trata de los evangelios apócrifos, los cuales relatan sucesos que no son aceptados como oficiales. Por ejemplo, uno de ellos puede considerarse polémico por su contenido, pues algunos lo han interpretado como la existencia de la posible relación entre Jesús y María Magdalena. En este caso, se trata del Evangelio de Felipe, el cual posiblemente fue escrito entre los siglos II y III y no fue hasta el siglo XX cuando fue descubierto en Egipto. De acuerdo con este texto, se menciona que Jesús y María tuvieron distintos encuentros, en los cuales se besaban. Sin embargo, esto no puede ser tomado como una afirmación, pues el manuscrito se encontró con muchas partes incompletas. Además, que su significado puede ser interpretado de diversas formas. Por ejemplo, en el libro se usa la palabra jotre, la cual hace referencia a una unión sexual o una simple acompañante. Pero algunas personas afirman que no mantuvieron ninguna relación, sino que María Magdalena solo era su discípula favorita, y el vínculo que establecieron únicamente se trató de una amistad. Incluso se plantea la idea de que aquellos supuestos besos fueron en la mejilla, y no como los que puede existir entre una pareja. Entre estos evangelios apócrifos también se encuentran los relatos escritos por Tomás, donde se habla sobre la infancia de Jesús. Si bien ya existen otras descripciones sobre esta etapa de su vida, los cuales se encuentran en los evangelios aceptados por la iglesia, como Mateo y Lucas, donde se cuenta sobre su nacimiento, la presentación en el templo y la huida de su familia a Egipto. La narración hecha por Tomás tiene un enfoque diferente. En estos textos se plasman algunos detalles de la vida cotidiana de Jesús cuando era pequeño, como los milagros que realizaba desde temprana edad. Por ejemplo, se relata que en una ocasión, él jugaba con otros niños en una terraza, pero uno de ellos cayó y murió. Esto provocó que los demás se fueran del lugar. Sin embargo, Jesús fue el único que se quedó con él. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo: «Yo no hice tal», y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz, diciendo: «Zenón, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer?». Y habiéndose levantado, inmediatamente el niño repuso: «No, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado». Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Otro hecho milagroso que escribe el libro de Tomás fue cuando revivió a un joven que por accidente se lesionó con su hacha
la cual le provocó una grave herida y desangró hasta morir. Pero no fue hasta que Jesús llegó al lugar donde se encontraba una multitud y tomó el pie del hombre diciendo: «Levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí», que él regresó a la vida. El Evangelio de Tomás cuenta otros aspectos de los primeros años de vida de Jesús, en los que destacan una vez en la que hizo volar a unos pájaros hechos de barro, u otra ocasión en la que acompañó a su padre José a sembrar trigo. Luego lo recolectó y molió para repartirlo entre los más pobres. A pesar de que se cuentan detalles que pueden parecer importantes sobre la vida temprana de Jesús, la Iglesia descartó este evangelio porque no es compatible con la versión de la fe cristiana ortodoxa. Otro motivo por el cual no es aceptado como canon es porque se cree que en realidad no fue escrito por Tomás. Se especula que fue hecho en el siglo II, y para ese entonces este discípulo ya tenía varios años fallecido. Los evangelios de María Magdalena y Tomás no son los únicos que destacan por su contenido polémico. Entre ellos figura el de una persona que tuvo un gran impacto en la vida de Jesús. Se trata de Judas, aquel seguidor que lo entregó por 30 monedas de plata, y muchas personas lo denominan como traidor. En este texto, el actuar de Judas no se muestra como una traición, sino como algo necesario que tenía que suceder, pues de esta forma Jesús haría el sacrificio de morir por la humanidad. Incluso se plantea la idea de que este discípulo es el vehículo necesario para que Jesús liberara su ser divino del cuerpo material. También se señala que Judas era el apóstol más cercano del Hijo de Dios y quien mejor entendió cuál era el propósito de Jesús en la tierra. Este evangelio, como los anteriores, de acuerdo con la Iglesia, carecen de información fidedigna, ya que no se ajusta a las creencias cristianas ortodoxas. Además, al igual que el escrito de Tomás, este fue redactado después de la muerte de Judas, por lo cual nada asegura que fue creado por él mismo. Lo único que se sabe con relativa certeza es que los eventos descritos entre Jesús y su apóstol habrían ocurrido 3 días antes de la celebración de Pascua. El libro de Enoc o los evangelios apócrifos pueden carecer de información fidedigna o que se apegue a las creencias de ciertas religiones, pero no se puede negar que para algunos dogmas estos son documentos de gran información. Ejemplo de ello es la Iglesia Ortodoxa Etíope, que toma como referente el libro de Enoc, o el Evangelio de Judas, que sirvió como fuente de estudio del gnosticismo, un movimiento que se basaba en el conocimiento de lo esotérico y la naturaleza. Pero, ¿será que existen otros escritos prohibidos de los cuales no conocemos? Hasta el momento, se tiene conocimiento sobre la existencia de alrededor de 7 libros apócrifos que relatan historias que no son aceptadas por la Iglesia Católica o la Ortodoxa. Los libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primero Macabeos y Segundo Macabeos. Estos relatos, al igual que el libro de Enoc y los evangelios de María Magdalena, Tomás y Judas, carecen de lineamientos que se apeguen a los criterios de la Iglesia, o al menos eso es lo que nos dicen. Pero, ¿será que en realidad nos ocultan algo más allá de lo cual no quieren que sepamos? Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho. ¿Tú qué piensas sobre estos evangelios apócrifos? Déjanos tus comentarios aquí abajito en los comentarios de YouTube y recuerda que puedes escuchar la nueva temporada de Archivos Secretos en todas las plataformas donde escuches podcast. Yo soy José Mata y nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir.